Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos una mañana más a este devocional que hoy va a estar basado en la vida de David. Concretamente, el día que tiene que partir de este mundo. Porque todos y cada uno de nosotros, nos guste o no, tenemos principio y tenemos fin. El único que no tiene principio ni fin es nuestro Dios. Pero nuestro querido rey David, tenemos muchísima información en la Biblia acerca de él. Vamos a leer lo que dice en Primera de Crónicas del capítulo 29, del versículo 26 en adelante. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad Vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Si quisiéramos hablar, por ejemplo, del patriarca Abraham, podríamos hacerlo, porque tenemos en la Biblia nada más y nada menos que 14 capítulos que nos dan información sobre este personaje. Exactamente el mismo número de capítulos que hablan acerca de la vida de José, 14. Pero tenemos solamente 11 capítulos si quisiéramos hablar del patriarca Jacob y 10 capítulos si quisiéramos hablar del profeta Elías. Pero de David tenemos nada más y nada menos que 66 capítulos llenos de información. Lo encontramos desde muy joven, pastoreando las ovejas de su padre. Vemos cómo el Señor lo unge a través del profeta Samuel. Vemos sus batallas. Vemos cómo fue protegido de una forma sobrenatural después de estar escondiéndose durante años de los celos, de la envidia, del odio que Saúl tenía hacia su persona. Lo vemos matando osos, leones, gigantes, venciendo a los filisteos. Lo vemos con sus pecados y sus debilidades como cualquier ser humano, pero sobre todo vemos un hombre que amaba a Dios, un hombre rico, un hombre famoso, un guerrero reconocido a nivel mundial en aquellos tiempos, pero nunca fue un avaricioso, un materialista, dominado por lo que tenía, pero sí era un hombre que tenía una pasión por Dios realmente increíble. Dios llegó a decir de él, la opinión que Dios tenía de él es que fue no solamente el dulce cantor de Israel, sino el hombre más cerca de su corazón. Podemos decir, podemos afirmar con toda seguridad que nunca hubo otro rey como David. Cuando él murió, terminó una era. Con él terminó una etapa preciosa de Israel que nunca más volvió a repetirse. Aunque Salomón, su hijo, su heredero, tuvo riquezas y fama y fue mundialmente conocido también, nunca igualó a su padre, y sobre todo en el aspecto espiritual. Sin embargo, encontramos que David murió en victoria, murió en bendición, murió, como dice aquí, en buena vejez, lleno de días, y reinó en su lugar su hijo Salomón. Él también se dedicó a preparar a su hijo para que fuera un buen rey, porque él sabía que su gran sueño de ver construido el templo de Jerusalén nunca lo vería, pero sí le había revelado el Señor que Salomón lo haría. Por lo tanto, él lo que hace es acumular durante muchos años de su vida los tesoros, los materiales necesarios e imprescindibles para poder construir aquel templo. Todos tenemos una cita con la muerte. Nos guste oírlo o no, es la pura realidad. David murió en victoria. ¿Cómo morirás tú? David murió en buena vejez y con la bendición de Dios. ¿Te estás preparando para ese día en el que te tengas que presentar ante la presencia del Señor? Hay algunos que viven y quieren ignorar esta cruda realidad, que el ser humano tiene principio y tiene fin a diferencia de Dios. Todos los seres humanos, creyentes o no, cristianos, budistas, musulmanes, ateos, todos tendremos que presentarnos delante de la presencia del Señor.
y rendirle cuentas. Unos recibirán gloria y honor. Unos serán bienvenidos a la presencia del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y otros lamentablemente pasarán la eternidad alejados de la presencia de Dios, en un lugar de tormento por la eternidad, sin escapatoria, sin segunda oportunidad. Sé que a muchos no les gusta oír este tipo de temas, pero de vez en cuando tenemos que hablar de ellos, porque la muerte es tan real como la vida misma. Y aunque te dé temor, aunque no quieras afrontar la cruda realidad, es un hecho que los blancos, los negros, los ricos, los pobres, los cristianos, los ateos, todos mueren. Y nada ni nadie nos podrá salvar de esa cita que todos tenemos en algún momento de nuestra vida. Mis queridos hermanos, ni el lugar de nuestro nacimiento, ni el lugar de nuestra muerte lo elegimos nosotros. Son cosas que se nos escapan de las manos. No están bajo nuestro control. Pero cuando depositamos nuestra fe, nuestra vida en el Señor, sabemos que pasamos a una mejor vida. Por eso el cristiano no tiene que tener ningún miedo a la otra vida. Porque la Biblia dice que, en esas palabras famosas del apóstol Pablo, para mí el vivir es ganancia y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sabemos que para nosotros esa otra vida es millones de veces mejor que la que estamos llevando en la actualidad. Pero hay otro detalle muy importante, que David preparó a su hijo, le dio una herencia espiritual, no solamente riquezas y honra y gloria, sino la riqueza espiritual. ¿Qué le estás dando a tus hijos? ¿O qué le has dado a tus hijos? Los hijos los tendremos bajo nuestro techo, nuestro hogar, muchos años. En ese tiempo, procura esforzarte por darles lo mejor. Y no me refiero a una carrera universitaria, ni a títulos, ni a herencias materiales. Me refiero, cuando digo lo mejor, a esa herencia espiritual, a ese conocimiento de Dios, a ese amor a Dios y a su palabra. Pero, ¿tienes ese conocimiento de la palabra de Dios para poder transmitírselo a tus hijos? Y si Dios lo permite, a tus nietos. ¿Tienes ese amor y ese apego a Dios para poder transmitir eso a tus hijos? Porque no podemos dar lo que no tenemos. Lo importante es que nosotros cuidemos de nuestra vida, pero nunca olvidemos que no estaremos en esta tierra eternamente y para siempre, sino que tarde o temprano tendremos que marcharnos cuando Dios lo permita, cuando Dios lo tenga oportuno, y tendremos que dejar a alguien con ese conocimiento. Por eso, qué bonito cuando leemos en la Biblia al Dios de Abraham, pero también el Dios de su hijo Isaac, y el Dios de su nieto Jacob. Y se fue pasando la fe, el conocimiento, el amor a Dios y a su palabra de generación en generación. Muy parecido a lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, la fe que tienes ahora es una fe no fingida que habitó primeramente en tu abuela Loida y posteriormente en tu madre Eunice. En otras palabras, no empezó y terminó todo con él, sino que supieron traspasar el testigo a la siguiente generación. Por eso, qué importante es que vivamos teniendo en cuenta que estamos en esta vida como peregrinos, de paso, preparándonos para la otra vida, que es la real, la verdadera, la que no termina, la eterna, o en la presencia de Dios, o alejados eternamente de la presencia de nuestro Dios. ¿Has pensado alguna vez que estás de paso por esta vida? No te aferres, no te agarres a lo material. Aquellos faraones de Egipto se enterraban con sus criados, con sus riquezas, creyendo que se las podrían llevar a la otra vida. Nada más lejos de la realidad. Qué ignorancia, ¿verdad? Desnudos vinimos y desnudos nos vamos. Tus coches, tus casas, tu dinero, tus joyas, tu ropa, nada te podrás llevar a la otra vida, sino solamente la salvación de tu alma. Si le pediste perdón al Señor mientras estabas en esta vida, en este mundo, y te reconciliaste con Él a través de la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo único que nos vamos a poder llevar. La salvación de nuestra alma, nuestra conversión, para que el Señor, cuando lleguemos a su presencia, nos diga: bienvenido, buen siervo fiel, adelante, entra en el gozo de tu Señor. David fue un gran hombre, un hombre que marcó una época, un hombre que cumplió con su objetivo. Todos los seres humanos nacemos con un propósito divino. Lamentablemente muchos pasan por la vida y no descubrieron nunca
No llevaron a cabo ese propósito por el cual nacieron. Pasaron, como dijo alguien, sin pena ni gloria por esta vida. Es tiempo de que descubras el propósito de tu existencia. Es tiempo que te preguntes, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy en este mundo? Y ahora que te has convertido, ahora que eres cristiano, más todavía, cumple con tu llamado, cumple con tu propósito. Deja que el Señor use tu vida y puedas terminar tu vida en victoria, como aquel otro gran varón de Dios dijo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he conservado la fe. Que el Señor nos ayude hasta el último momento de nuestra vida a mantenernos firmes cerca de su corazón, como David, como Pablo y otros tantos. Oremos en esta mañana para que la paz y la bendición de Dios guarde nuestros corazones, que tengamos todos un fin de semana bendecido, donde veamos la presencia y la gloria del Señor en nuestra vida, pero sobre todo recuerda, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, porque estamos en esta vida de paso y hoy tienes nuevamente una oportunidad de reconciliarte con Dios, de volver a los caminos del Señor, de seguir esforzándote en su reino y en su obra, para que el Señor te dé la corona que Él crea oportuna darnos y que podamos gozarnos por la eternidad en la presencia de nuestro Dios. Oramos. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias en esta mañana por la vida de David, tu siervo, por el ejemplo que nos dio, por su amor a ti, por la forma como te alababa y te adoraba, por su valentía, por su devoción a ti y a tu palabra. Señor, ayúdanos a amarte, a respetarte, a servirte y a honrarte, hasta con el más mínimo detalle de nuestra vida, y que podamos terminar nuestros días y nuestra carrera con la bendición de Dios. Gracias te damos por haberte conocido. Señor, ayúdanos a descubrir el propósito de nuestra existencia, por qué nacimos, por qué vivimos, por qué estamos aquí. Y guárdanos de todo peligro y de todo mal cada día, para que nuestra vida sea una vida que te honre, te alabe y te glorifique siempre. Gracias por todo una vez más, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. La próxima semana, a partir del lunes, volveremos otra vez a reflexionar sobre otros pasajes de la Biblia con nuestro devocional diario. Pero vamos a disfrutar de nuestra comunión con el Señor. Vamos a gozarnos de esta salvación tan grande que tenemos y vamos a aprovechar toda oportunidad que se nos presente para hablar del amor de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, que tengan todos un bendecido día y un precioso fin de semana. Dios les bendiga.